Barra de Opinión presenta. Vamos a caracterizar una sala para exhibir cine nacional, exclusivamente cine nacional. Yo digo que hagamos 1000 salas Desde de luego. cine de golpe, Desde portátil. Menos del 10% de cine mexicano. Claro. O sea, ¿sabes lo que eso nos hace al metabolismo? Es como si alguien dedicara su dieta completa a comer comida artificial, comida rápida. Lo cierto es que una minoría de mexicanos están viendo cine en pantalla grande. No hay un incentivo de parte del gobierno, del Estado, para fomentar el desarrollo del cine nacional. Presentamos un México en guerra en 1810. Ujú. Y luego presentamos un México en guerra en 1910. Y luego presentamos un México en guerra no declarada en el 2010. Las paredes hablan, trata específicamente de una historia de amor, ¿cierto? In our conversations, the dreams in your house have always been very powerful, but also very dangerous. Had to go to Mexico and face it. This immediacy to go now. Why now? What's this need? Because I'm dying here. And you're having a panic attack in the streets of New York City. I'm so scared. I cannot go on living this way. To eliminate the loneliness, do you feel you have to go? I'm just hoping I can feel the safety of home. You're going into a dangerous place. What happens if there isn't a home for you there? There will be someone that cares about me. Have you forgotten the past? The history? I'd rather have physical pain than have emptiness in my heart. And you want to try to resolve this all by going to Allá se Mexico? empieza, las Tomorrow? paredes hablan, The next day? When are you going? empieza en Nueva York, ¿cierto? You bought your Cierto. ticket? Hablando de regresar a México, el hogar de la Do you have a protagonista, return ticket? interpretada por María Aura. ¿Por qué empieza en Nueva York, Antonio Zavala, director de Las paredes hablan? Muchos de quienes cocinamos el proyecto tenemos nexo con el extranjero y nos damos cuenta que ver nuestro propio país, entendernos a nosotros mismos desde fuera, es como verse en el espejo. Y es también un poco un tributo, es también recordar cuántos mexicanos están allá, están en el exilio. Cada tercera familia tiene una persona, por lo menos, en Estados Unidos, ¿no? Concretamente en Estados Unidos. También es cierto que ocultamos esta cosa de sangres mezcladas que somos los mexicanos. O sea, tenemos una máscara, ¿no? La máscara ¿Sí? de que somos hijos de aztecas y españoles, que no corresponde en nada. Exacto. En nada, porque es mucho más compleja nuestra mezcla de culturas y de sangre. La película trata de esta mujer que regresa a su casa, a México, y sucede en 3 tiempos. ¿Por qué sucede en 3 tiempos, Ana Roth, ¿Por qué productora? sucede en 3 tiempos? Porque hablamos de la recurrencia de los hechos en la historia. Porque presentamos un México en guerra en 1810. Ujú. Y luego presentamos un México en guerra en 1910. Y luego presentamos un México en guerra no declarada en el 2010. Y entonces ellos son nuestros guías a través de la película. Claro, en 2010 esta guerra civil, que no llamamos guerra civil, porque es Callada. una guerra Es una civil, guerra ¿no? civil. Es la guerra que estábamos esperando, con las mismas imágenes. Digo, antes, en el 1910, colgaban a los ajusticiados de los árboles y ahorita es de los puentes.
Nomás cambió la Exacto. infraestructura. Es la evolución. Y Es la evolución. En aquel entonces no había cajuelas, entonces no había encajuelados. Yo Claro. no sé los números, no sé las cifras, pero ya ha muerto la suficiente Pero gente. parece como los mismos patrones también. Los revolucionarios eran vistos como forajidos, ¿no? Al menos ante la prensa eran vistos también como... Pues siempre, ante la ¿no? clase gobernante. Sí. Siempre los revolucionarios son los forajidos hasta que ganan el poder, entonces se vuelven los gobernantes. Sí. Y Las paredes hablan, trata específicamente de una historia de amor, ¿cierto? Regresando a Nueva York, ¿no? ¿Por qué Nueva York? Porque es la casa en el país. Y esto es una paráfrasis de lo del insigne dramaturgo español, y entonces resulta que de las paredes oyen, a las paredes hablan, Sí. resulta que la protagonista es la casa, ¿no? Fíjate que hay un dramaturgo inglés, del que no voy a contar todo el rollo porque si no me gasto el programa, Albert Goney, que tiene una obra maravillosa en que sale un castillo y aparece en escena durante un largo rato una enorme mesa que cobra una cierta preponderancia. Y entonces te das cuenta que al rato salen, hay unos caballeros del rey Arturo y tienen quién sabe qué, y ya hay un fade out, fade in, y de pronto es un burdel, y de pronto es un convento. Y a medida que avanza aquella cosa, la preponderancia de la mesa te pone de relieve que los seres humanos hacemos así, y vivimos un segundo y a la mierda. Y las cosas se Y quedan. las cosas se quedan. Y esto ¿no? es la casa es la que habla, es la Exacto. historia de la casa, ¿cierto? La casa es la que recuerda. La casa casa recuerda es la que recuerda. porque nació justo, era una jovencita en 1810, acababa de nacer. Vamos a otro corte de Las paredes hablan. Hace 200 años, yo era una casa joven. Me acababa de hacer el padre Acosta, un cura humanista. Me ideó como una casa republicana, una casa para todos. Sembrábamos moreras para hacer seda, uvas para vino. Maestra. Felipa. Coleccionaba pinturas. Invitaba a artistas a vivir en el estudio para que pintaran. Ahí empezó mi colección de arte. Ya lo llamé, toqué la campana, pero como que no me oye. No cortemos el video y sigamos platicando. ¿Quién está narrando? La casa, La casa. la voz es de Marta Aura, Marta ahora, ajá. que me parece que lo hace maravillosamente bien. Y se Pero es la soñaba casa que con despierta cada vez que regresa María. que no pagara dice la tributos a un Cada que rey regresa extranjero. María. Un país ¿Fue antes una novela esto? No, fue al revés. Primero fue un guión cinematográfico. Y a raíz del guión, Carmen decidió escribir la novela. ¿Y cómo nace la idea de un guión cinematográfico? Porque Carmen ha escrito poesía, ha escrito novela, ha escrito teatro, no había escrito cine. Lo que pasa es que de repente Carmen tiene hijos adultos y uno de ellos es Juanito Aura, que es productor, Ajá. y una hija que se llama María Aura y que es actriz. Y entonces yo creo que sí, era como su ambición hacer algo juntos, que ayudara a sus hijos, que la ayudara a ella y que ella pudiera internarse en ese mundo de cine que es el mundo de sus hijos. Me parece maravillosa idea. Pero además de Incepción, sucede también con quien aparece aquí como psiquiatra al inicio, que es Andrew Ferber, que es productor. Yo digo que es el zar de las B-movies, perdón, del cine independiente. El mejor El zar del casting. cine independiente de la costa este. El mejor casting que hizo Antonio Zavala es ese señor, el que sale de Él psicoanalista. hizo una película Ah, sí. clásica que se llama Secretary con Mary Gyllenhaal. Ajá. Él Él es el productor. Él es el de productor. Secretary, sí. la de Fur. Entonces, son Sí. amigos en Nueva York Ajá. y él está coqueteando con la idea de producir una novela de Carmen en Italia. Y Carmen le La de la dice, pintora. oye, ¿por qué no mejor le tomamos la palabra a mi hermano, don Pedro Bollosa, que quiere jugar a la ruleta rusa, quiere invertir en el cine mexicano, y ¿por qué no tomamos la palabra?
y se lo llevan a la playa, le doran la píldora. Yo creo que le echaron un poquito de shalala y el señor dijo que sí. Entonces dicen, ¿y cómo le hacemos? Y lo primero que piensan, lo primero que deciden que tienen que hacer, la pieza clave que tienen que tener es la señora productora. A la señora Ana Roth. Ana Roth, cuéntanos las películas que has producido. Primero háblanos de las películas gringas que has producido. En las que participé Sí. como Productor. productora de línea. Ajá. Empezó hace mucho. Pero las importantes, obviamente, fueron el Titanic, Ujú, Apocalipto, ujú. Hombre en Llamas, alguno de los zorros de Antonio Banderas. Pero después de volverte la productora mexicana, con quien había que acudir si uno era americano y quería filmar en México, te pones a producir cine mexicano. ¿Por qué? ¿Son las historias? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué al es lo cine que me mexicano? llama? Es lo que realmente vale del cine. Esa puertita creativa que se abre, que te dice vente. Ya no tienes que hacer nada más lo que dice el guión, lo que ha determinado el productor extranjero, lo que está pensando el director. Te vamos a dar la oportunidad de opinar. Claro. Qué bonito, qué bonito. Llevabas tiempo diciendo que ya te habías cansado de hacer ladrillos, ¿no? De hacer adobes. Claro, además es muchísimo trabajo físico, pero la puerta creativa, esa es realmente la cosa más atractiva y la cosa más satisfactoria que me ha pasado en los últimos años. Ahora, Las paredes hablan tiene una delicia visual, que es también una complicación de producción y de realización, que son 3 épocas. Así La es. misma casa en 3 épocas. ¿Qué tan difícil fue transformar esa casa? Justo para eso me sirvieron estos 35 años de hacer ese gran cine de Estados Unidos. Ajá. Lo que aprendí yo ahí es logística, este tipo de soluciones, de dónde lo filmamos y cómo lo filmamos para que podamos tener esas 3 épocas en una misma casa. Si yo voy a tu casa y te digo, ¿sabes qué? Vamos a filmar una semana tu casa como es, pero para la próxima semana vamos a tener que tirar 4 paredes y luego lo pintamos de verde. Sí, Obviamente no me vas a dar tu casa. no. Entonces, ¿De pues, quién es había- la casa, por cierto? Qué padre que preguntes eso. Qué bonito. Sí. Es nuestra. Es un compuesto. El exterior es una ruina que se llama Molino de las Flores, en Texcoco, Ujú. que es un complejo industrial que también se transformó a lo largo de los años y quedó lo que viste, con una manita de gato de pintura. Y el interior es Estudios Churubusco. Una manita de gato lo dice por modesta. Se reconstruyeron las fachadas. Como pasa el tiempo y es la misma calle, hay una época en donde la casa de al lado no está, no existe. No existe. Ajá. Esa sí es. Entonces hubo que esa hacer sí es uso otra. de tecnología de importación. De y había Sí, la casa de los tecnología digital. malos, tecnología la casa digital de para los eliminar malos. una casa, para poner la vista de los volcanes atrás. O sea, de plano una pared, una casa entera la volamos. Veamos otro corte, por favor. Lo de los volcanes es precioso. Mira. Justamente Eso es- llegamos a la tecnología Esa digital. es otra tecnología, pero también está lindísima. Es un cuadro de Villegas que está en el Museo Sumaya. El paseo de Iztacalco se llama. ¿Eso es un atl? Sí. Eso es un atl. Vamos viendo esos cuadros. Ese fue uno de los regalos. ¿De quién son esos? María Izquierdo, De María tenemos- Izquierdo, sí. Zárraga al Zárraga. fondo. La colección virreinal de Andrés Blaisten también está espectacular. Otro Zárraga. Y había un Mérida por ahí. Eso, ¿de quién es? González Serrano. Apasionante personaje, ¿eh? Gonzalo Serrano. Es un Cabrera auténtico. Ajá. Nos tomamos la libertad de hacerle un bujero que no lo vea Sí, Lina, hicimos tu un programa. agujero. Ya sabes, así somos de respetuosos. ¿Al cuadro? Esto es un Leonora Carrington, ¿cierto? No, ¿No era? ese cuadro es muy interesante porque
es de una escuela libre. Llevaba 4 años Eso en el es extranjero. este lugar, Molino de las Flores. Mira, ahí el piso es de tierra. Claro, ¿Qué calle puedes tomar donde vayas transformando incluso el suelo? claro. Ya en el 2010 aquello está empedrado como las casonas de San Ángel. La historia supone que sucede en San Ángel. Es muy disfrutable esta colección de cuadros que aparece en la película. Eso fue un regalo que me hizo a Sí. mí Carmen Boullosa, de verdad, ¿De porque dónde me dio, sí, ¿Qué me está? dio la oportunidad de buscar esto y fue tú delicioso. lo reuniste como No, productora, con no Antonio, existe esa... no, Es es una colección. un escándalo fantástico. Es la famosísima colección Blaisten, que es la colección de arte contemporáneo mexicano más importante del mundo entero, y se acaba de quedar sin casa. La única manera de ver esa colección fastuosa ahora es solamente en la película. Ahora, Héctor, tú que tú eres un mito del cine nacional, digo, no hay que decírtelo, ya lo sabes. Esta película para ti, ¿qué importancia tiene? Mira, en primer lugar, esta historia es apasionante, ¿no? Una película en la que la casa es la protagonista. Sí. Y luego, evidentemente, aunque Carmen Boullosa escriba un guión de cine, es un lenguaje literario. Sí. Y la traslación al lenguaje cinematográfico necesitaba de una sofisticación muy especial, Así es. ¿no? Dice Ana Roth, ¿por qué hacer cine mexicano? Pues porque ella tiene este impulso de hacer un cine no necesariamente que tenga los elementos propagandísticos o impactantes a los que estamos acostumbrados, sino que cuenta una historia que a ella le llene y la manera de contar la historia, Sí. ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a Toño Zavala, que yo cuando llegué a filmar, que yo hago una pequeña parte aquí, ¿no? Pero era muy interesante, muy satisfactorio ver, parecía el public relation de la película, porque se preocupa por todos. Y con lo mamones que son los directores, yo estaba asombrado. Dije, este cuate, oye, ya le dieron su café al señor Bonilla, pero el otro, Cosío, anda sin la galletita que... ¿Y a qué horas piensa Porque los directores ya sabes. Sí, seguramente te dio desconfianza, ¿no? Dijiste, ¿y a qué hora? Sí, desde luego. Dije, este cuate no sabe dirigir. Está preocupadísimo por los detalles de todos. A ver, ¿estás a gusto con este suéter? Entonces, fue muy sorprendente. Primero vi unos cortos de otra película y el ensamble era muy rico, Sí. muy sofisticado, muy digno de llamar la atención. Y posteriormente ver el ensamble de la película, ¿no? Sí, porque tú ves la película hasta que ya está editada y claro. O sea, el total lo tiene el director, la productora en la cabeza, pero nadie más. O sea, Sí. Ajá. Sí, pero te digo, la participación en el momento de hacerlo, que eso para mí es muy importante, ¿no? Sí. Yo la fama y la inmortalidad me la paso como Benito Juárez se pasaba el aire, ¿no? El único actor que yo envidio es el santo porque no lo conoce nadie. Y yo trabajo para dar mi trabajo, ¿no? Entonces disfruto el momento de la factura en lo que yo participo y ya después me despreocupo de qué sucede, ¿no? Hay un nivel amoroso en esta película Exacto. que no es común en nuestro cine, es inusual. Desde la lentitud de la cámara que va tomando Exacto. los cuadros, deteniéndose, el hecho de que sea una historia de amor. ¿Por qué el cine mexicano cuenta tan pocas historias de amor? Hay que corregir. El cine mexicano contemporáneo, ¿qué es, Héctor? Mira, bueno, hay un abanico de cosas, evidentemente, pero con esta pelea descomunal que se tiene que dar por la exhibición, que es criminal, verdaderamente, no hay un incentivo de parte del gobierno, del Estado, para fomentar el desarrollo del cine nacional.
Y tú lo sabes, digo, si conoces las leyes de Francia, sabes que hay una protección determinada a pesar de la invasión Sí, norteamericana. hay un porcentaje obligatorio en los cines. Y entonces, bueno, pues aquí estamos en ascuas en ese sentido, y entonces de pronto una valiosa generación de directores jóvenes opta por algo muy impactante, ¿no? Sobre todo con esto que estamos viviendo, gracias al narcotráfico, en esta revolución, yo diría, involución de la música mexicana. Esta gente que suena, Todos cantan allí con una vocecita, pero ¿qué es lo que ahora debe ser? y el Taca, 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 taca. que es un horror. Nos hemos cargado al folclore mexicano. Pero tú estás inmerso en esto. Yo, con afán de estudiar, tengo un altero de libros sobre narcotráfico impresionante, ¿no? Y forzosamente es esto. Entonces, Nos hemos endurecido mucho, ¿no? Sí. A base de impactos de horror, creo que nos hemos endurecido y tal vez otro camino, otra vía de salir de esto es, ¿no? Irnos por la cooperación, por el tocarnos más, por el hablar más del amor, por sonreír más, por crear empresas comunes, por Sí. enriquecer el bien común, etcétera, ¿no? pero con una dosis de sofisticación, Así es. que es a lo que me refiero, ¿no? Si te apartas un poquito de lo literal, aunque pierdas el mercado, entonces resulta que, bueno, eso te llena de alguna manera y es acorde a la pretensión que tú tenías de realizarte haciendo un trabajo. El Estado mexicano está subsidiando indirectamente a través de el estímulo fiscal a los que inviertan en cine, pero ahora el problema enorme es el de la exhibición. Así es. De entrada, acá estuvo Alejandro Ramírez y hablamos de cuántos mexicanos ven cine. Sí. ¿Cine americano o cine mexicano? Cine. Y en pantalla grande solo ven cine entre 14% y 18% porque son prohibitivos los boletos. Sí. Entonces yo creo que en lugar de estar pensando en cuotas, debería el Estado mexicano estar pensando en una distribución alterna, en un circuito popular, donde llevar estas películas pagadas por nuestros impuestos, llevarlas al otro, ¿qué? 80 y tantos % de Desde los luego. mexicanos que no ven cine. Es lo que tendríamos que estar pensando. Tiene que ser más democrático. Sí, ¿no? Sí, Su inicio pues, fue concebido como un entretenimiento para gente de escasos recursos. para todos, ¿no? Para todos. Bueno, Para todos. Vamos Para a la otro corte, mayoría. por favor. Sí, ¿No? para la mayoría. Pues, Y- pues son esas personas. Así es. ¿No? Esto ya es 2010. 2010. Y son las mismas ruinas en Texcoco. ¿Y por qué no más? En 1910, María y Javier lucharon por hacer sus obras de arte. Es una trampa. No sé de qué me está hablando. Detiene el tiempo para siempre. Kuno Becker. Juno Becker. Pero aún así somos el quinto consumidor de cine en el mundo. México es el quinto consumidor de... Sí, 9,000 millones de pesos al año genera nada más en taquilla la exhibición de cine. bueno, Órale. pues habría que analizar esas cifras, pero lo cierto es que una minoría de mexicanos están viendo cine en pantalla grande. O sea, no existe la opción. Más triste que eso es que de ese universo, menos del 10% ve cine mexicano. Claro.
O sea, ¿sabes lo que eso nos hace al metabolismo? Es como si alguien dedicara su dieta completa a comer comida artificial, comida rápida. Yo te la pongo de otra manera. Es como entrar a tu casa, asomarte al espejo y ver a otra persona. Exactamente. De otra raza, que habla en otro idioma. claro. Es esquizofrenizante. Sí. O sea, sí tenemos una falta de identidad gracias a que no tenemos alta cultura para todos, ¿no? Y efectivamente es el 90% cine de Hollywood, 10% cine mexicano, justo al revés de lo que pasa, por ejemplo, en la India, sí. Que es un país que produce muchísimo cine propio, que es consumido al 90%. Claro. Nosotros sabemos que la cultura sí importa, que es el espejo donde nos podemos reconocer y reimaginar. Es el rostro de nuestro país que presentamos al mundo. Y lo que nos sensibiliza, como Pero decías hace ellos rato. oyen textualmente, a mí me dijo Sergio Sarmiento al aire hace una semana, me dijo, bueno, es que el cine mexicano se hace para el ego de los directores y de los actores, textualmente. Y refleja una opinión que está ya en la élite de poder. ¿Qué necesita el cine mexicano para volverse, además, autosustentables? Eso hemos estado tratando de hacer y no me voy a poner la medallita. Hay una serie de productores que están tratando de hacer un cine comercial digno. Hemos visto resultados en taquilla que no es que sean satisfactorios, pero son mejores que antes. Yo creo que no es algo que suceda en una película ni en un año, es un proceso. Creo que está sucediendo, a mí me encantaría que sucediera más rápido porque no me queda tanto tiempo, donde estos estímulos que nos da el gobierno, que estamos agradecidísimos, un paréntesis que quizá no debería ni de decirlo, es que se otorgan un poco más por el know-how que por el know-how. Que eso es un poco doloroso. A ver, explica eso, know-who. El know-who de a quién conoces que pueda ser el aportante, que pueda ser el otorgante de ese estímulo, recursos, porque lo tiene que aprobar la compañía cuyos impuestos se van a utilizar para el hecho. Si uno es muy talentoso, pero no viene de un círculo social donde conoces a estos señores que pueden dar el estímulo, ricos, es muchísimo más difícil acceder. Lo que necesita es medio de exportación. Si el público mexicano se quiere seguir sintiendo traicionado por el cine mexicano, tiene que acordarse que así como el pueblo tiene el gobierno que se merece, también tiene el cine que se merece. O sea, si menos del 10% de la gente que va al cine se atreve a la aventura de probar una vez más. Es como el enamorarse. La gente se puede decepcionar 10 veces, pero tiene que volver a intentar. Y si no lo intentan, entonces no van a tener cine mexicano. Y van a seguir diciendo que el cine mexicano es una porquería. Porque los directores entonces no tienen oportunidades, no tienen horas de vuelo. Porque nadie quiere bancarse ese negocio. No tiene que ser solamente subsidiado por el Estado. Si el público mexicano quiere cine mexicano, entonces tiene que tener el arrojo y el valor de decir, no vamos dentro de 3 semanas a acordarse que esa película se va a morir si no vamos hoy. Hemos caído en el absurdo. Y no se puede fomentar la producción, de incentivar la producción de banana en Tabasco y luego dejar que se pudra en las bodegas. Yo difiero un poco de lo que dice Antonio. ¿Te acuerdas de la heroica e histórica frase de Emilio Azcárraga Milmo de que las telenovelas eran el Disneylandia de los jodidos? Esta sutil afirmación. No la recuerdo diario, pero ahorita la reconocí. La culpa es del emisor siempre, no del receptor. Yo te aseguro que si tú le das un maravilloso producto y se lo sabes dar, eso es lo que va a servir. Pero aquí, con la emisión vertical, se emite y no te importa lo que diga el receptor, ¿sí?, que tenías que reciclar para volver a emitir. Entonces, este es el problema. Es decir, hay 3 sectores de la producción cinematográfica. La producción donde se hace todo. Ahí se hace el producto. Ahí tienes todos los valores. Y luego la distribución y la exhibición. El distribuidor, con excepciones no muy honrosas, pero en fin, es que
tú tomas esto y lo colocas acá. Y eso es el cáncer de la humanidad. Es decir, en el capitalismo y en el comunismo, los intermediarios son la hostia. ¿Y qué porcentaje se llevan de la ganancia? El productor casi no gana. ¿Sí? Gana la distribución y la exhibición. El exhibidor se lleva la mitad. El exhibidor se lleva el 50%. El 50% de cada del boleto. Sí. Es lo que te digo. Entonces, lo que tú además te decías, venden Y el distribuidor como el 18%, ¿cierto? Ahí sí puedes hacer un deal entre el 15 y el 30. y tú hiciste todo en la producción. Exacto. Entonces, el problema es que es lo que tú decías hace rato. ¿Qué tienes que hacer? Un circuito lógico donde los jóvenes cineastas y los viejos cineastas que no tienen forma de realizar tengan la seguridad de que van a tener su producto en exhibición, en circuitos de otro orden. Hay gente que tiene circuitos de cine que dice, vamos a caracterizar una sala para exhibir cine nacional, exclusivamente cine nacional. Y dales las palomitas más baratas, y dales forma de acceder para que se vayan familiarizando con el proceso cinematográfico. Héctor, yo digo que hagamos, y hablo en plural porque considero que el gobierno es mío, o sea, Sí, yo claro, soy dueño claro, del gobierno, claro, ¿cierto? sí. Entonces, si estamos en una democracia, eso sería cierto. Sí. Entonces, yo digo que hagamos 1000 salas Desde de luego. cine de golpe, Desde portátiles. No necesitamos en el luego. siglo XXI edificios. Desde luego. Necesitamos espacio que tiene la nación, espacios públicos, y necesitamos estas carpas maravillosas que hay en India o en el sur de Estados Las que Unidos, se inflan. con aire acondicionado. Inflables, hay unos que son Inflables, inflables. que se inflan con un motor en unas cuantas horas, Así que se es. pueden desinflar en la madrugada para que sea un estacionamiento o una plaza. 1000 carpas que costarían, además, con el hecho de que las películas ya pueden ser sedes, no tienes que llevar Claro, estos claro. rollos Digital. enormes. De ese peso. El paradigma Puedes tener tecnológico ya sucedió. Claro. Una tecnología de punta para que los ciudadanos mexicanos vean el cine mexicano No, y ya absolutamente. olvidarse de Cinemex, Cinemark Porque es y un de la derecho, otra ¿no? que no me estoy acordando, de la tercera cadena, y que hagan sus negocios, Cinépolis, que hagan sus negocios. Es la cuarta cadena más grande del mundo. Al cine mexicano independiente, en buena onda, si llevas una copia digital a la sala de cine, en cuates, ya en buena onda, $400 pagas, para que ellos recuperen su costo de la conversión tecnológica. Bueno, imagínate que además pones el boleto a 6 pesos. Ujú. Pones a 6 pesos. O sea, El circo ¿cómo? vale 15 pesos. ¿Eh? El circo en el pueblo vale 15 pesos, pero ponle 10. ¿Cuánta gente entraría en una semana a ver cine mexicano? Desde luego. Millones. Tienes Estamos ahí un hablando de punto millones. muy interesante. Sí. El cine mexicano. Primero quería decirte que el cine mexicano se toma como un género, no lo es. Tenemos cine de autor y tenemos comedia y tenemos cine de horror y tenemos Así todos es. los géneros que tiene el cine mundial, pero la gente siempre dice, no, yo cine mexicano. no me Animación interesa". tenemos. Animación. Pero ese es un estigma que hay que quitar, ¿no? Sí. De que Sí, claro. es bien importante. Claro. Y eso de llegar a todos los mexicanos también es muy importante por la cuestión del idioma. Sí. Mi queridísima nana, que lleva conmigo toda la vida, cuando le digo, ve al cine, yo te pago el boleto para que veas la película Caperucita Roja de Hollywood, ¿sí? Y me dice, pero entonces me tiene que comprar 2 boletos, porque una vez la veo y la segunda la leo. Ay, qué bonito. Claro. Hay mucha gente Claro. que podría tener el mismo problema. No hay oferta de cine en su propio idioma, Así en las es. salas. Entonces, el tener espacio para el cine mexicano, que lo puedan ver los mexicanos y oírlo, es bien importante que lo oigan en su propio idioma, podría ser placentero y muy importante. Y yo creo que le corresponde, yo creo que esta queja de los artistas mexicanos está mal dirigida. Como decía Héctor, el problema es el emisor, hay que colocar bien las culpas. El problema es una falta de política cultural ambiciosa para que la cultura llegue a todos.
O sea, creo que nos resuelven pedacitos del problema cultural y además quieren que agradezcamos. No, señores, si ustedes quieren el gobierno de este país, pues estructuren las cosas. No les estamos pidiendo limosna, no les estamos pidiendo nada que ustedes no prometan cuando dicen que quiero gobernar, ¿no? Si quieren gobernar, gobiernen, construyan. Hace falta, lo mismo que estamos hablando del cine, hace falta para el teatro, ya no digamos para la danza, para la literatura. No está construida esa distribución y llegada a los todos mexicanos. Yo sí digo todos, ¿eh? No, tú dijiste mayoría, yo digo todos. No, sí, todos no. ¿Por qué no? Porque hay unos que tienen 2 años y medio y no los dejan entrar a ver nuestra película. Pero esos foros portátiles, un foro portátil puede hospedar también a la danza, puedes llevar títeres, puedes llevar títeres, la cultura al alcance de todos. Exacto, exposiciones. Bueno, y es la filosofía, ¿no? La filosofía es, sí, el gobierno tiene una obligación, no solo con los artistas, sobre todo con el país. Sí, el gobierno tiene una obligación, no solo con los artistas, sobre todo con el país. Sobre todo o sea, con el país. No es con los artistas. Vamos a un corte más de Las Paredes Hablan. Esto sucede en 2000, ¿no? Esto es 1810. 1810. Nos van a dejar en la ruina. Robándonos todo. Su leyezuela es un hurto en despoblado. Cerraron los hospitales, cerraron las casas de beneficencia, las viudas están en la calle. María Aura. Las tropas francesas han ocupado la mayor parte del territorio peninsular. Necesitamos Horacio Franco. Que guarde la soberanía de Fernando VII. Miguel Rodarte. Debemos exigir la libertad para el país. La gente se muere de De hambre. la Lincinat. ¡A trabajar! ¡Urge limpiar los caminos de bandidos! Fíjate, ¿cuánta gente sabrá que Horacio Franco es una figura mundial? Bandidos es lo correcto. Rebeldes. Y que debían estar orgullosos de que sale en la película, ¿no? Claro, el público es a toda costa un derramamiento de sangre inútil. Es Mario Zaragoza quien habla. Es Mario Zaragoza, de quien hablábamos. ¡Un indio! Un indio, descendiente de Moctezuma, se ha atrevido a reclamar el trono de México. El indio está en todo su derecho. ¡Que le den el trono mexicano! ¡Juremos de lealtad al rey! ¡Al rey! ¿Quién está viendo Las Paredes Hablan? No son los más jóvenes. Mucha de la reacción de la me voy a atrever a entrecomillar la crítica que nos ha tocado leer, da la impresión de que se tomaron el vaso de vodka pensando que era agua. ¿Sabes? Echaron el tragote y no sabían que está escrito por una poetisa y que tiene música de Manuel María Ponce y que tiene el más importante exponente de la flauta barroca en el mundo, que tiene la más importante colección de pintura. Entonces no pueden llegar a ver esas películas, esta crítica, pensando que va a tener el mismo ritmo esquizofrénico de las películas de los señores que se visten de mallas y látex. No es lo mismo. De mallas y látex. Como Superman y Batman. Nos gustan, ¿no? Sí, esas claro. películas de los señores. Claro, tú estás muy enojado con la crítica mexicana. Me preocupa que no exista el rigor, que realmente alguien... Puede que no les guste, pero entonces que le llamen a Carmen Bolloso y le pregunten si primero hizo el guión o si primero hizo la novela. Porque muchos lo que están criticando es la adaptación. Ajá. ¿No? Por ejemplo. No hay rigor. Son ganas me da la impresión de depredar sobre lo que es muy fácil. ¿De qué adolece el cine mexicano? Ya hablamos de los problemas de distribución y de llegada, de exhibición. ¿Qué dirías, Ana, comparativamente con el cine? También has hecho cine francés, por cierto. ¿Qué nos hace falta? ¿Sabes? Una de las cosas que me gustan de trabajar con Antonio Zavala es que él se sabe director, no escritor. Y recurre a trabajos de escritores conocidos, reconocidos y buenísimos para crear sus historias. Yo siento que no hay muy buenos guiones en nuestro país.
un poco es este hecho de que hay mucho apoyo al talento joven, mucho menos apoyo a los talentos reconocidos, que de alguna manera es lindo porque los talentos reconocidos ya deberían de saber volar solos, no es el caso en nuestro país. Pero estos jóvenes de 18, 20, 25 años creen que han vivido cosas maravillosas y nos las quieren contar. Los guiones no son tan buenos. Entonces, para mí ese sería uno de los déficits, un ¿no? déficit del cine mexicano. Sí, bueno, coincide, creo que hay un consenso en la comunidad de cine, mucha gente lo repite, dicen también que no hay buenas escuelas de guión. Se acaba de abrir una en Morelia, pero hay ¿no? de dónde echar mano. La intención de buscar una voz propia. Muchos queremos emular al cine que vemos. Sí. No Si a mí me tenemos ni los preguntaras presupuestos, ni los tiempos, ni Y claro, ni y el tiene que metabolismo. estar también desde el guión eso, ¿no? Sí. Desde la historia. A mí si me preguntaras qué me encantaría hacer ahora. Sí, te lo pregunto. Uy, va a aparecer un letazo. A mí me encantaría hacer una película sobre tu novela, sobre la mujer que buceó al corazón del mundo. Pero es muy difícil, ¿no? ¿No sería costosísima? No. No. ¿No? Fíjate. No. No necesariamente. Necesitamos una extraordinaria actriz. Pero eso es una gran fantástico. historia. Ana, es fantástico que tú leas literatura mexicana y digas, esto es una buena película. Tal vez ese puente no se está dando mucho entre los directores de cine y los novelistas y los dramaturgos, no lo sé. Desde Rojo Amanecer a Las paredes hablan. ¿Tú qué observas que ha pasado en el cine mexicano? Bueno, observo mucho. Mi carrera cinematográfica es una catástrofe. O sea, yo he tenido muy mala suerte y he fracasado en cosas que eran muy ambiciosas y no funcionaron, ¿no? Pero lo que observo es que no hay una evolución notoria, permanente, ¿no? No avanzamos, pues básicamente por esta problemática de la que estamos hablando, y este vacío, este concepto de la cultura que se tiene desde el poder, vamos, no porque anhelemos que se sofistiquen, sino que piensen en el caudal de dólares que es la industria cinematográfica bien orientada. Sí. Y entonces es difícil porque venimos arrastrando la primera necesidad, que es lo que usa el político para ejercer los presupuestos, ¿no? Entonces, claro, sí, la cultura se queda relegada, pero pues esto es ad in aeternam, no vemos que le metan y que tengan la visión para hacer las cosas. Claro, y no es justificado porque además dicen, el asunto del hambre es mucho más urgente. Pero que no haya cultura no va a ayudar a que no haya hambre. O sea, no hay ningún vaso comunicante en los dos asuntos. Incluso hay un círculo virtuoso en que haya cultura y no haya hambre, ¿no? Lo que pasa es que también cuando tú piensas malévolamente en ejercer el poder, te conviene la ignorancia. Impactas más fácilmente a base de publicidad. La propaganda siempre es nefasta. Vamos a otro corte de Las paredes hablan. ¿Qué es esto? ¿Tú le dices How the Mind Works, Sabina? ¿Quiénes son esos que están cantando? Es la parte de Las paredes hablan que se quedó en edición. Bueno, esos son los hermanos Zavala. ¿Cómo se relacionan contigo los hermanos Zavala, Pues nomás el apellido, ¿o sí? Dígalo, señor. Es que no había visto esto. Está padrísimo.
¿De qué año es esto, sabemos? ¿Esto qué es? Es Tintán, ¿no? No, ¿Qué eso será? no es Tintán. 62, tú No, deberías eso saber. ¿qué? mejor. Eso es tele. Es un anuncio de Diana. No. Es un programa de ¿Pero televisión qué es? patrocinado por Diana. Claro, ¿esto qué serán los 50. 50. 60. No, pues son 50. tus tíos y ahí Mi están papá tus era el papás, mayor. ¿no? Mi papá era el mayor. sí. ¡Órale! No sabías. ¿No sabías? Sí, No, no sabía. Como está de Velo moda con cuidado y sí. ¿No? No, sí, te pareces a los Zavala, pues cómo no. Sí, tengo pinta. Sí. Sí, Soy víctima de bullying en la escuela, por eso. ¿Sí? Sí. Eran 11 hermanos. 12. 12 hermanos. Cantaban Cantaban y bailaban. y bailaban. Sin permiso se volaban los instrumentos y se metían a tocar y se les fue dando por accidente. Y después salieron muchísimo en la televisión. Su gira, su carrera más importante la hicieron de gira en el extranjero. De gira en el extranjero. Hacían canto polifónico, se llama, ¿cierto? Sí, Tu papá era el mayor. sí, compositor, director, arreglista. ¿Cuántos hermanos tienes, Antonio? 6. 6. Y también sueles trabajar en equipo, ¿cierto? Sí. Hay un asunto familiar y habla de una casa donde uno vive una familia y se reencuentra. Estaba a punto de decirte que este 4 me lo hicieron en el programa de Shanik Berman. No me digas. Claro. ¡Ay, qué casualidad! Vamos a otro corte. Vamos a un corte de Las Paredes Hablan. Mi actor favorito. Mi actor favorito. Susanito, tequila para mi sobrina, por favor. No, don Susanito, gracias, voy deprisa. Ah, bueno. Gracias por pasar. No vas a vender el Serrano. Estamos en la chilla. Permíteme. Cedric González, ¿no? Oigan, 1810, 1910, 2000. el 2010, en las primeras 2 fechas hubo guerras que revolucionaron a este país. El 2010 que ustedes retratan, ¿es un México sin guerra? No. Es un México que también está inmerso en un periodo convulso, en un conflicto armado, como se le quiera llamar. Ajá. Sí, habíamos platicado, ¿no? Que podemos llamarlo una guerra civil. Sí. Muestra un México muy corrupto. Así es. Extraordinariamente Lo corrupto. sugiere. No, perdón. Es durísima la manera en que lo retratan, incluso verbalmente es muy corrupto. Es un lenguaje a base de putazos. ¿Por qué? Hablemos de esto. ¿Por qué deciden hacer esto? Hablemos de esto. ¿Por qué deciden hacer esto? Justo lo que hablábamos al principio es un recorrido de la casa por los periodos violentos de nuestro país, donde coincidentemente aparece María y se enamora de Javier cada vez que hay un conflicto. Es poner el dedo en la llaga. Y el conflicto rompe el vínculo de los amantes. El conflicto mata el amor. Entonces, de alguna manera sí es esa tesis de que no hemos avanzado, de que hemos hemos andado en círculo. Lo que decía Héctor al principio, no hemos resuelto esos temas. No está resuelto. Y sí ven a este México como muy corrupto. ¿Es lo que retrata la película o estoy equivocado? Yo siento que es lo que nos está caracterizando ahora, un círculo que no es virtuoso, justo entre el narcotráfico, las implicaciones de gente que se pone un traje Armani como nuestro personaje principal y que está involucrado, que está coludido y que es todopoderoso, que dispone de las vidas ajenas, que habla feo, que habla mal. Ahí está retratado ese México. Vamos a ver el 2010 y precisamente este personaje violentísimo. Dile a tu noviecito que lo quiera aquí en 2 horas.
con todos sus papeles. Y que pico de cera. No quiero problemas. Hablas al teléfono de Esperanza Vértiz. Deja tu mensaje. Javier, soy María Gutiérrez. Te llamo porque es muy, muy importante que vengas en 2 horas a Casa Santo. Es muy importante que traigas tu acta de nacimiento. Credencial de lector. ¿Credencial de lector? Y te callas o se muere. Javier. ¿Oíste, putito? Más vale que llegues a tiempo. Si no te quedas sin vieja y sin papá. ¿Te quedó claro, pendeja? Últimas palabras, Héctor. Redondeando, digamos. ¿Qué? La inmanencia de la casa, los sucesos de 1810, que devinieron después para este dolorido país en un proceso de corrupción, esta división entre liberales y conservadores. Nos vamos a 1910, de la hecatombe de la gesta, hay 2 revolucionarios, Emiliano Zapata y Francisco Villa, con muy distintas características. Y lo demás es un reacomodo. Y nos vamos a 100 años después y vemos una presidencia espuria, un proceso de corrupción alrededor de eso. A mí me sorprende mucho, independientemente de que yo respeto el dolor de Moreira, pero que se manifieste en este momento diciendo que Calderón es Victoriano Huerta, cuando no dijo nada a la hora de la elección. Es decir, había una colusión de intereses que lo cito porque pone de manifiesto en qué periodo estamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo esencial de la película es que te cuenta estos 3 momentos y que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Y dicho de una manera sofisticada y elegante por el maestro Zavala, eso es lo que es la película para mí. Una metáfora sobre nuestra historia. Vamos al último corte, nos despedimos con Las paredes hablan, está en su cine más cercano. Ojalá estuviera en 1000 cines, ¿cierto? En las carpas de las que hablamos. Exactamente, en esas carpas serían maravillosas. Esta es una secuencia especialmente emocionante y cinematográficamente logradísima, ¿no? Acá se juntan las 3 épocas. Suelta al cura. ¿Qué vas a hacer? ¡Tranquilo! No contenta con destruirnos, llegas al punto de humillarnos así. ¿Qué vas a hacer? ¡Tranquilo! ¡No, cuidado! No, ¿qué vas a hacer? Buenas noches. Muchísimas gracias por la hospitalidad, por acercarnos a tu público pensante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Santi Santos y le pasan. Barra de Opinión presentó